Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Y en este video vamos a escribir por fin nuestro scriptable object que nos va a permitir almacenar la información de la decisión que nosotros tomemos. Entonces, como tal, lo que vamos a hacer como tal es ir a la parte del proyecto, ir a la parte de assets y vamos a crear una nueva carpeta. Vamos entonces aquí, clic derecho, crear carpeta y vamos a crear la carpeta de los scripts como tal. ¿Listo? Una vez aquí dentro voy a crear otra carpeta y aquí dentro vamos a llamarla scriptable objects. Una vez esto listo, ahora sí vamos a crear como tal nuestro archivo de C Sharp, que es como si estuviéramos creando un script cualquiera, y a este lo vamos a llamar text template, el cual pues va a funcionar como la base de nuestras decisiones que nosotros tomemos y de nuestro juego como tal. Vamos a entrar aquí, hacemos doble clic y se nos abre nuestro Visual Studio. Una vez aquí dentro, lo primero que vamos a hacer es cambiar la herencia de nuestra clase. Pues no va a heredar de MonoBehavior, sino que vamos a heredar del scriptable object, así tal cual como nosotros lo habíamos mencionado un par de clases atrás. Pues bien, al heredar del scriptable object debemos darle esta cabecera. Vamos a crear un asset menú. Esto con el fin de que este scriptable object aparezca en el menú. Eso ya luego lo vamos a ver cuando pasemos a Unity. Y vamos a pasarle que el menu name, que esto es uno de los parámetros de esta cabecera. Y acá le vamos a pasar el nombre como tal que nosotros le queramos dar al scriptable object. Que este lo vamos a llamar, por ejemplo, text template object. Esto ya lo vamos a ver más detenidamente en el inspector y cómo es que realmente funciona. Estos métodos, vean que ya me aparecen como en verde y es básicamente porque pues como estos son del mono behavior, pues básicamente no funcionan aquí dentro. Entonces vamos a borrar todo este código interno de la clase y vamos a empezar a programar cuáles van a ser nuestros campos, o sí, básicamente la información que nosotros vamos a guardar de nuestro videojuego. Entonces, ¿qué información nosotros necesitamos sí o sí? Primero vamos a crear una variable pública que sea una cadena y ese va a ser el texto principal. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Vamos a crear una variable pública que sea un entero y que sea la cantidad de opciones que nosotros vamos a tener en cuenta para nosotros decidir. Entonces, si por ejemplo, no sé, entre las decisiones solo es un sí y un no, entonces simplemente va a ser un valor de 2. Si por ejemplo son, no sé, 4 opciones, entonces pues esto va a tomar un valor de 4 y así sucesivamente. ¿Qué otro dato como tal nosotros necesitamos? Pues necesitamos una lista, esto va a ser público, y esa lista va a ser de strings. ¿Eso con qué fin? Pues este simplemente va a contener las respuestas de las diferentes opciones que nosotros seleccionamos. Entonces lo va a llamar response. Y eso es igual a una nueva lista de cadenas de texto. Perfecto, ya con eso también definimos la lista. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar en nuestro juego? Vamos a utilizar de momento, quizás vamos a crear una variable pública que sea un arreglo de enteros y que ese nosotros lo vamos a llamar como referencias de, de los arreglos como tal. Pero ya vamos a ver para qué es que funciona esto. De momento le vamos a dar un valor de 3 que es de igual manera como lo hace Dédalo en el video donde enseña cómo hacer una novela visual de forma simple. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a crear una variable booleana que me indique si se van a quitar los botones o no luego de seleccionar una opción. Vamos a crear otra variable pública que sea booleana y esa la vamos a llamar cargar otras opciones. ¿Esto por qué? Porque puede ser que yo después de tomar una decisión me pongan a tomar otra decisión inmediatamente después. O pues por el contrario, al tomar una decisión
hasta ahí se corta, sigue la historia su rumbo natural y después, mucho más adelante, me toman o me ponen a decidir entre otras opciones. Entonces, eso es como para verificar eso, si inmediatamente después tengo que cargar otras opciones o no. A ver qué tenemos más por aquí. Vamos a crear una lista de, de cadenas de texto y esa la voy a llamar dialogues. Una nueva lista de cadenas. Este básicamente utiliza si no hay opciones. ¿A qué me refiero a eso? Bueno, si sigue la historia de forma natural y simplemente pues completa texto. Entonces este va a contener los diálogos o el texto que digamos que va a tener durante la historia entre opciones. Bueno, después de esto vamos a crear otra variable pública entera que básicamente va a ser el índice de las opciones que nosotros elijamos. Este básicamente pues va a servir para indicarnos, después de que terminen los diálogos, hacia qué parte de la historia me quiero ir. Para eso es que funcionan básicamente estos dos. Este es, dependiendo de la cantidad de opciones, a qué parte de la historia quiero ir. Y este es, dependiendo de cuando termine el diálogo, a qué parte de la historia voy. Y por último, la última variable que vamos a utilizar de momento, porque más adelante vamos a agregar más, es una variable pública booleana y que me indica si el juego terminó o no. Básicamente si es el último diálogo. ¿Listo? Si yo guardo como tal este script y voy a Unity, de momento aparentemente no cambia absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Si yo voy aquí mismo a la carpeta Scriptable Objects, doy clic derecho y le doy a crear, me aparece una nueva opción, Text Template Object, que este es básicamente el que nosotros tomamos aquí, el que nosotros creamos aquí, el Text Template Object. Entonces, básicamente este nombre es el que nosotros nos va a aparecer a la hora de crear un Scriptable Object, que básicamente nosotros configuramos. Entonces, si le damos aquí, crear Text Template Object, podemos poner acá el nombre a, pues al objeto como tal, lo voy a poner por ejemplo el 0, por decir algo. Y aquí me aparece toda la información que yo estaré almacenando en ese Scriptable Object. Entonces vea que por ejemplo acá aparece el texto principal, aparecen la cantidad de opciones que pues, se van a elegir. Si usted pone 3 acá, entonces van a haber 3 respuestas, así sucesivamente. Las referencias para saber a qué Scriptable Object voy, dependiendo de cuál opción elijas. Y listo, pues en los booleanos que me indiquen si van a quitar los botones, si va a cargar otra opción después de esto, si termina el juego y los diálogos como tal. Esa es la información que nosotros vamos a requerir. Y es que pues, básicamente vamos a dividir nuestro juego como por bloques. Entonces, por ejemplo, la primera parte que va a ser la historia es un scriptable object con diálogos. La segunda parte, que lo que va a hacer es una opción, entonces simplemente eso es otro scriptable object con las opciones, que me indica a qué parte de la historia voy. Y listo, pues eso es como la consideración que nosotros vamos a tener en cuenta. Ya tenemos la forma en la cual vamos a almacenar la información. Vamos a guardar aquí y guardar el proyecto. Y vamos a aprender una última cosa en cuanto a esta parte de los templates. Y es que, digamos que dejarlo así tal cual, pues se ve medio decente. Pero nosotros podríamos configurar nuestro editor a nuestro gusto. Y ya no solo en Scriptable Objects. Eso se puede utilizar también en los objetos como tal. Si por ejemplo, no sé que ustedes de pronto han visto, que incluso yo lo he hecho, es una mala práctica, pero pues se ha hecho, y es que uno crea un montón de variables, por ejemplo, el del jugador, y esto se ve así. Se ve algo más, pues algo parecido a esto, y con un montón de variables de ahí para abajo, y pues es un poco desorganizado, ¿no? Entonces existen cabeceras, así como se hizo aquí, en el cual nos permita hacer un poco más estético nuestro inspector de Unity. Una de esas cabeceras es, por ejemplo, esta de aquí. Observen, observen que, por ejemplo, esta parte de los strings, este texto, pues es esta casilla, ¿no? Y la parte del texto principal puede llegar a ser bastante extenso. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un texto
una cajita de texto más grande. Muy simple. Vamos a pasar acá y justamente a la parte del main text vamos a agregar una cabecera. ¿Esta cabecera cómo se llama? Se llama text area. Básicamente nos pide dos variables. Vamos a pasarle por ejemplo el 3 y el 15. Que básicamente el 3 es el mínimo de líneas y el 15 es el máximo de líneas que podemos tener en este objeto. Si nosotros guardamos y pasamos acá a Unity nuevamente, nos vamos a encontrar que esa caja del texto, wow, vea que se puso mucho más grande. Entonces es mucho más estético manejar de esta manera los textos que son extensos. Entonces si por ejemplo yo quiero hacer esa caja de texto más extensa hacia abajo, en vez del 3 pongámosle por ejemplo un 5. Vamos a guardar y vea que se hace más grande. Vamos a dejarlo de esta manera. Ahora bien, eso es el texto principal, pero por ejemplo vea que está muy junto en cuanto a pues esta variable del texto principal y las opciones. Yo quiero dejar un pequeño espacio entre estas dos opciones de datos. Entonces lo que voy a hacer es que después de crear el texto principal voy a dejar un espacio y también una cabecera para esto. Podemos utilizar el space y entre paréntesis darle por ejemplo un valor de 20 por decir algo. Entonces al darle este valor, guardar e ir a Unity, me dará un espacio de acuerdo al valor que nosotros le dimos en el código como tal. Entonces, bueno, esto es un valor de 20. Por ejemplo, si le ponemos un valor de 50, por decir algo, el scriptable object pues, va a tener, digamos que mucho más espacio. Vamos a dejarlo algo así. Vamos a partir esa parte como por módulos. Esta va a ser el del módulo del texto principal. Esta va a ser la parte de las opciones. Y esta va a ser el de los diálogos. Entonces vamos a poner otro espacio por acá. También de 50. Vamos a guardar. Y vean que el inspector ya queda como mucho más organizado. Ya sabemos que esto es el texto principal, ya sabemos que esto es de opciones y esto es de diálogos. Pero pues nosotros ya lo sabemos porque pues nosotros vemos las opciones o bueno, la configuración y sabemos que esto es de opciones, respuestas y demás. Pero no hay nada que nos lo indique. Nosotros no podemos poner, por ejemplo, un nombre por aquí o algo que me indique si, cuál módulo es este, cuál bloque. Pues claro que también se puede. Entonces si vamos justamente aquí, puede ser después del espacio, y le pone header, y aquí dentro del header le pasamos como parámetro un texto, que está, lo vamos a decir, dialogues section, por decir algo, y guardamos, y vamos aquí a Unity, vamos a encontrar que pues nos va a dar precisamente un nombre que dice sección de diálogos. Podemos poner incluso un espacio entre esto y las variables, también como que quede un poquito más estético, puede ser un poquito, puede ser por ejemplo un valor de 10, guardamos y vea, por ejemplo ya tenemos la sección de diálogos, vamos a poner por acá la sección de opciones, vamos a copiar esto directamente, options section y listo. Entonces si vamos acá a nuestro scriptable object, quedó mucho más organizado la sección de opciones, la sección de diálogos. Listo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos documentar incluso nuestras variables. Por ejemplo, nosotros ahora mismo sabemos para qué sirve cada una de estas variables. Pero si más adelante queremos agregarle cosas o incluso pasarle este paquete a alguno de nuestros compañeros de trabajo o demás, ellos no van a saber probablemente para qué sirven cada una de esas cosas. Podemos documentarlo mucho mejor, ya no solo con comentarios, que también es bastante importante agregarlos, pero también pues para que también se hagan una idea desde el inspector de Unity. Vea que si nos paramos sobre alguna de esas variables, pues no pasa absolutamente nada, pero existe una herramienta, por ejemplo, vamos a hacerlo para el main text, vamos a crear otra cabecera y lo vamos a decir que sea de tipo tooltip y aquí vamos a pasarle como parámetro una cadena de texto.
Entonces esta cadena de texto la vamos a usar como una descripción de para qué sirve esta variable. Entonces vamos a decir que es una cadena que contiene el texto de la historia. Especificar que este texto es cuando se va a tomar una decisión, porque pues si no se toma una decisión, eso se hace directamente en los diálogos. Vamos a guardar. Y pues vean que al menos en el inspector no cambia pues nada aparentemente, pero si nos paramos sobre la variable, me aparece esa descripción. Me dice que es una cadena que contiene el texto de la historia cuando se va a tomar una decisión. Perfecto. Entonces vea que, por ejemplo, si alguien viene nuevo desde Unity y empieza a revisar, uy, ¿para qué sirve esa variable? Le aparece una descripción, digamos que dependiendo de lo como ustedes lo hagan, sobre cómo funciona esto. Listo, podrían perfectamente hacer esto mismo con cada una de las variables. Por ejemplo, vamos a hacerlo como con las más importantes, los diálogos. Vamos a decir que es una lista que contiene los diálogos. Acá especifico que es de la sección actual porque pues recordemos que lo vamos a hacer como por secciones. Una sección es solo el texto o la historia y también puede ser solo una decisión. Vamos a tener también, por ejemplo, por aquí uno. Vamos a decir que esta sea una lista de índices de qué parte de la historia ir cuando se toma una decisión. Por ejemplo, es una lista que contiene las respuestas o básicamente el texto de las opciones que puede tomar el jugador. Y hagámoslo también, por ejemplo, para esta. Listo. Vamos a guardar. Y por ejemplo, acá en Unity, ya veremos que si nos pasamos el mouse por encima de las variables, o bueno, de las listas como tal, pues me aparecen las descripciones. Listo, perfecto. Ya con eso tenemos la base de la información que nosotros vamos a manejar en casi que todo el juego. Y nada, ya con esto listo, podemos seguir avanzando a programar nuestro videojuego. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.